Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Gutiérrez y hoy vengo a hacer la demostración de el teorema de Euler, el i- teorema de Euler para funciones homogéneas. Para teorema de Euler para funciones homogéneas, que en sí el teorema nos dice que x por la parcial de una función que depende de dos variables, en este caso x y y, con respecto a x. Aquí vamos a poner la función que depende de x, y, más y por la parcial de la función que depende de x y de y, es idéntica a la parcial de ah, la parcial de la función de x, y con respecto a y por y, más la parcial de x con respecto a la función de x, y con respecto a x, nos tiene que dar igual a n por la función x, y. Ahora, ¿qué es esta n? Esta n es el grado de homogeneidad. El grado de homogeneidad. Ahora bien, recordemos de... Tenemos que, para esto, tenemos que recordar que es una ecuación homogénea. Um, Ahora, ¿qué es una función homogénea? ¿Qué es una homogénea? Una función homogénea es aquella que cumple que la función de evaluada en t de x, ok, ok, es aquella función que cumple que aquella función x, y, dependiente de dos, o una variable incluso, y la homogeneidad se cumple si esta función nosotros la evaluamos en tx, ty, o sea, donde hay x, ponemos un tx, y donde hay un y, ponemos un ty, se cumple que es homogénea si tenemos una t de grado n, de cualquier grado que sea ser. El caso es que se pueda factorizar y nos quede solamente la función de x, y. Un ejemplo rápido. Un ejemplo rápido de esto sería... déjenme checar, por aquí tenía unos. Sería, tenemos la función de x, y, que es x cuadrada más y cuadrada más, no, perdón, por el logaritmo natural de y entre x. En eso se tienen que cumplir dos condiciones técnicas, que es x mayor que cero y y mayor que cero. A esta no les hacemos mucho caso. Primero tenemos que comprobar si es homogéneo, ¿no? Entonces ya f en t de x, t de y, tendríamos que en x, en vez de x, ponemos tx. Entonces tx al cuadrado, como es una multiplicación, son sus ambos términos al cuadrado. Entonces sería t cuadrada, x cuadrada.
Igualmente para la y, t cuadrada, y cuadrada. Por el logaritmo natural de ty, aquí en vez de y ponemos ty, entre tx. Ahora bien, de esta misma función, nosotros podemos, bueno, primero que nada podemos ver que aquí como es un producto, esta t con esta t nos llevan a la unidad, por lo que solamente nos queda el logaritmo natural de y entre x. Y podemos ver que esta t cuadrada es término de un producto, entonces lo podemos factorizar. T cuadrada está multiplicado por la x cuadrada y t cuadrada está multiplicada por y cuadrada, por el logaritmo natural de y entre x. Entonces lo que podemos hacer sería factorizar a la t cuadrada por la x cuadrada más la y cuadrada, el logaritmo natural de y entre x. Entonces, esto nos da igual que t cuadrada por la misma función, si se dan cuenta, esto que está aquí adentro es la función que teníamos en un inicio. Esto es t cuadrada por la función de x, y. Por lo tanto, nuestra ecuación es homogénea de grado 2. Homogénea de grado 2. Porque aquí vemos que se cumple la condición que tenemos una t a la n, que en este caso n es 2, y f es una función que depende de dos variables, que es x, y. Entonces tenemos que esta función es homogénea de grado 2. Ahora, si regresamos un poco, tenemos que demostrar esto, que es una derivada parcial. Pero, ¿cómo? ¿Dónde llegan las derivadas parciales aquí, no? Entonces vamos a apuntar la definición de ecuación homogénea, que es, ya recordamos, f de x, y, f de tx, ty, perdón, debe de ser una tnn multiplicado por la función de x, y. Ahora bien, aquí tenemos que dar otro pequeño repaso a sobre cómo se derivan estas funciones. Estas. Una función de dos variables. Necesitamos obtener realmente lo que es un diferencial. O bueno, si bien no un diferencial, pues técnicamente tenemos que obtener cómo se derivan estas cosas, ¿no? Normalmente lo más común sería decir, son derivadas parciales. Sí, claro. Pero hay otra definición, que es la definición del diferencial como tal, no de la derivada, del diferencial. Donde si tú tienes, imaginemos, una función de x, ¿sí? Digámoslo, no sé, y igual a la función de x. Y tú derivas con respecto, bueno, tú derivas de y es igual a f' de x, que es la derivada de x, la derivada de esta función por el de x. Simple, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la función de dos variables donde z es igual a f de x, y? Pues fácil, derivamos con respecto a z. Y por definición, el diferencial de una función de dos variables es la suma de sus diferenciales, es la suma de sus diferenciales por sus parciales, que sería la parcial de la función, de esta función, con respecto de x, más la parcial de la función con respecto de y por de y. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre, siempre. Esta es la derivada, o bueno, el diferencial de una función de dos variables. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, vamos a borrar. Vamos a tener esto en cuenta por aquí. Lo voy a poner por acá. Ahora sí,
¿Qué pasa si nosotros derivamos parcialmente esta parte con respecto a t? Supongamos que t, en vez de ser una constante, que no lo es porque nos define la homogeneidad, la vamos a tratar como una variable. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? La diferencial de la función de tx, ty con respecto a t es igual a la parcial de esto con respecto a t, que sería la parcial de t a la n f de x, y entre la parcial de t. Ahora, como aquí se están multiplicando, podríamos decir que x depende de t como y depende de t. Así que técnicamente no se podrían separar como lo voy a hacer de este lado. Entonces, esta por lo pronto lo vamos a dejar así. F de tx, ty, parcial de t. Ahora, aquí esta función, como no depende de la t, es una función constante. Entonces, esa la dejamos normal. F de x, y. Y ahora lo multiplicamos por la derivada de esto, que es t a la n. Sí, t a la n. Entonces, la derivada de t a la n sería n, bajando el exponente, por t a la n menos 1. Ahora bien, aquí, ahora para desarrollar la última parte tenemos que aplicar esto, pero bien aplicado, de una manera un poco distinta porque aquí estamos haciendo una derivada parcial con respecto a algo. Si se dan cuenta, aquí solamente era con respecto a z, si se dan cuenta. Entonces, si yo, imagínense que yo esta misma, acá lo voy a poner por acá arriba, yo la quiero hacer con respecto a z, o sea, sería como la parcial de z con respecto de t. ¿Estamos de acuerdo? Que sería realmente una parcial, pero ok, hasta ahí vamos bien. Sería igual a nuestra parcial de f con respecto de x. Ahora, que aquí sería nuestro dx, que se convierte en parcial, con respecto de t. Ahora, más, evidentemente se aplica lo mismo de este lado, que sería más la parcial de f con respecto de y, más y, no, por la parcial de y. Ah, sí, 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 esta parcial de aquí, o bueno, este de x es este, y esta parcial de y es este. Con respecto de t, si se dan cuenta, solamente estoy dividiendo todo entre dt. Eso me aplica una regla de la cadena ahí por ahí, medio, ustedes dirán, medio extraña. Y vaya que sí, si vemos aquí, sí, pues sí se cumple, ¿no? O sea, es una regla de la cadena. Si este se va con este se va, es la parcial de la función con respecto a t, que sería normalmente lo que sería z de z en dt. Entonces, si nosotros aplicamos de este lado esto mismo, nos quedaría la parcial de la función con respecto de tx, si se dan cuenta. Tx por la parcial de tx con respecto de t, más la parcial de la función con respecto de ty por la parcial de ty con respecto de t es igual a f x, y por n t a la n menos 1. Ahora bien, me voy a llevar todo esto. Opa, ahí. Me voy a tener que llevar todo. Ya luego borraré. Ahora, de todo esto que nos interesaba, técnicamente, ay, esto no, ni esto. Esto ya lo habíamos hecho.
Ahora bien, ya llegamos hasta aquí. Llegamos a esto todo derechueco. Y lo intento acomodar, pero me cuesta trabajo aún. Lo voy a poner por ahí. Ahora sí, llegamos hasta esto. Ahora sí, si continuamos con el proceso, sería nuestra parcial de f con respecto de tx. Sería por la parcial de t de x con respecto a t. Pero recordemos que en las fracciones parciales, si no es con respecto a esta variable, todo es una constante. Entonces podríamos decir que nuestra x sale de nuestra derivada parcial porque es una constante, porque no es t. Y, y simplemente nos quedaría parcial de t con respecto a t. Y eso es 1. Entonces solamente nos quedaría x más la parcial de f con respecto a ty por la parcial de ty con respecto a t. Otra vez y es constante. Entonces la t va a salir, pues, nos va a quedar parcial de t con respecto de t y nos va a quedar la y sola. Entonces va a ser y. Eso es igual a n, la voy a poner ya adelante, n por t a la n menos 1 por la función de x, y. Luego ya tenemos casi todo. Ahora ya se parecen un poco las cosas. ¿Qué pasa si yo hago t igual con 1? Bueno, veamos. Sería la parcial de la función con respecto de x. ¿Qué me faltó? Con respecto de x por x más la parcial de la función con respecto de y por y es igual a n. T es 1. Cualquier cosa a la 1. Cualquier 1 elevado a la cualquier cosa va a ser 1. Así que solamente nos queda la f por x, y. Y si nos damos cuenta, esto es lo que queríamos demostrar. Así que Q eta demostrate. O una cosa así. Y bueno, para que vean que no miento, esto es lo que nosotros queríamos demostrar. Y bueno, eso sería todo por hoy. O bueno, por este video. Así que muchas gracias por verme.